Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo un placer de tener a un venezolano adquirido, una persona que ha vivido muchísimos años en Venezuela y que por supuesto ha aportado mucho a nuestro país. Y bueno, vamos a explorar un poco más de la vida de Carlos Márquez. ¿Cómo estás, Carlos? Pues bien, aquí en España, después tengo 5 años en España, después de haber vivido toda mi vida en Venezuela, tuvimos que dejar nuestra amada Venezuela para ver si podemos vivir un poquito mejor. Originalmente naciste en Portugal y tus padres se fueron contigo o tú fuiste y No, te reuniste con tus padres. ¿Cómo fue la ida a Venezuela? mi papá llegó a Venezuela en el año 55. Eh, de, después mi papá me llamó a Venezuela porque en ese entonces Portugal tenía problemas con las colonias de Mozambique y Angola, porque ellos estaban reclamando su independencia. Entonces había como una guerra con los portugueses de allá, y entonces a los 15 16 años ya no dejaban salir del país ningún portugués, porque bueno, ya era para prepararnos para ir a la guerra en África. Entonces mi mamá dijo que va, ustedes no se van para eso porque no quiero que maten a un hijo mío por allá por esa tontería de la independencia. Entonces me envió para Venezuela. Tenía yo 14 años. Y bueno, y ahí viví toda mi vida. La posibilidad de que te mataran era altísima o que salieras como un cuco también era altísima. Yo conocí gente en Venezuela que tenían en botellas con alcohol orejas de gente que habían matado, imagínate, o sea, trofeos. Sí, O eso sea, fue eso fue fuerte. sí. Mira, bueno, y entonces, bueno, ya, digamos, te fuiste, ya habías estudiado perfectamente el idioma en Portugal, habías pasado ya por parte de la escolaridad y tal, y llegaste a Venezuela y me imagino yo, bueno, otro sistema, otra cosa, hay que adaptarse. ¿Cómo fue esa llegada ahí? Mira, para que tú veas, claro, es una edad muy difícil. Es más, yo digo que yo soy Carlos Márquez antes y después Carlos Márquez después, porque no es como ahorita en las redes sociales es difícil que tú dejes de comunicarte con un amigo, con un familiar. En ese entonces no, los inmigrantes que salían, habían veces que hasta se perdían, o sea, y la gente no sabía más nada de ellos. Entonces, claro, yo digo que es un antes y después, porque yo todo lo que es mis amigos, todo eso, de los 14 años para atrás, eso se perdió. Yo mi vida empezó de Venezuela hasta los días de hoy. Acostumbrarme al idioma que me costó mucho, porque yo soy muy malo es más, mi esposa, yo estuve casada con 2 mujeres, bueno, yo soy divorciado. Mi primera esposa era profesora de inglés y mi segunda esposa era bilingüe, también inglés, y yo nunca aprendí nada de inglés. Entonces, muy malo para eso. Entonces, bueno, sí, pero fue difícil. Yo diría que los primeros 2 años me costó mucho, porque yo no quería salir de Portugal, me obligaron. Claro. Pero claro, yo lo entiendo, mi mamá perfectamente. Sí, de esas cosas que, digamos, cuando uno es joven, pues le cuesta, pero después se da cuenta que era la decisión adecuada, pues. Era Sí, correcto, sí. Mira, y sí. entonces, bueno, ¿en qué momento comenzaste a ser Carlos Márquez el fotógrafo? ¿En qué momento te fuiste en esa dirección hacia la parte de fotografía, yo diría que de personajes, de Sí. portrés, Mira, yo desde muy niño, a mí me gustaba dibujar.
yo quería estudiar arte. O sea, a mí me gustaría ser un pintor así bueno, porque yo dibujo muy bien. O sea, es más, mi esposo y los que me conocen, coño, ¿por qué tú no sigues dibujando? Pero la verdad que la fotografía me absorbió de una forma que yo hay veces que hago alguna tontería, pero no tanta. Entonces, mi mamá me dijo, mira, cuando tú llegas a Venezuela, dile a tu papá que te ponga a estudiar arte, dibujo, pintura. Ay, ahí es donde yo lo digo, cuando uno es pobre, eso es un lujo. Es que había que trabajar. Yo a los 15 días de estar en Venezuela, mi papá me puso de ayudante de carpintero. ¿Qué te digo? Y eso lo comento siempre. Si mi maestro, un maestro que tenía italiano, que era muy buen carpintero, pero no, era muy malo como patrón. Y entonces me obstinó y yo, o sea, me fui. Pero la carpintería me gusta, es más, yo después quedé con el gusto y en mi casa yo llegué a hacer muebles y demás, todavía yo le meto. Y yo hubiera sido un buen carpintero si hubiera tenido un buen maestro. Y en vez de fotógrafo sería carpintero, que no es malo, porque hoy en día un buen carpintero gana muy buen dinero. Y bueno, no. Entonces llegué y pero siempre tuve la inquietud y la fotografía se me fue metiendo, y yo fui comprando cámara, lentes. Y un amigo que trabaja en un laboratorio, pues yo me metí a trabajar en un laboratorio de revelado de color. Un amigo que trabajaba ahí empezó a trabajar en el bloque de armas. Conocí a la directora de la revista Farándula. Y entonces yo le dije, coño, Sabino, se llama Sabino porque todavía está vivo. Oye, cuando hay un chance, méteme ahí, pues yo quiero ser fotógrafo. Entonces, ¿tú te acuerdas de la revista Ronda? Sí, claro. Bueno, sacaron la revista Ronda. Entonces la directora estaba buscando armar el equipo para hacer la revista. Y entonces este amigo mío que trabaja ahí, le dije, yo conozco un amigo mío que es fotógrafo, que le gusta la fotografía. Entonces tuve una entrevista con ella y bueno, y empecé a trabajar. Y yo fui el equipo original de Ronda. Por eso es que hay tanta farándula. No, buenísimo. Yo, bueno, últimamente vi que publicaste unas fotos de María Rivas y Sí. bueno, María Rivas era muy amiga mía, éramos amiguísimos, fuimos vecinos y de hecho antes de morir ella vino acá a Viena, estuvo aquí en la casa y esas cosas en el 2019 y murió en el 2019. Y yo sé que esas fotos que estaban ahí, que tú publicaste, eran de las fotos que les encantaban a María, porque María de vez en cuando se hacía su paquete de fotos como para lanzarse con un disco, para, tú sabes, es muy importante para los artistas el mantener la imagen y que se mantenga ese flair de que eres gente, digamos, muy bien presentada, especial, bonitos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa era para María muy importante. De esas fotos que tú tienes ahí, tienes de las fotos que a ella le gustaban, que realmente yo sé que le gustaban. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención y por eso es que estamos en esta entrevista, porque después dije, wow, qué cantidad de fotos tan buenas tienes de cantidad de gente, increíble las personas que pasaron por tu cámara, ¿no? Sí, sí. María Rivas yo le tenía un cariño muy especial porque ella yo la conocí como te dije ahí, yo la conocí en Aruba. No me acuerdo si fue Aruba o Curazao, pero creo que fue en Aruba. En Aruba estuvo trabajando, sí. Sí, pero claro, ella después se fue para Aruba, pero eso ya fue reciente. Pero es la primera vez que yo conocí a María Rivas, y tú te acuerdas los desfiles de Tropicana. Sí, claro. Bueno, ellos hacían shows, iban a Curazao, a Aruba. Yo fui a cantidad de sitios y en Venezuela ni te digo, de Puerto Ordaz, por todos lados. Entonces ellos hicieron un desfile en Curazao, no, en Aruba, de Tropicana, un intercambio que hicieron.
Y yo conocí a María Riva y ella hacía la voz a Colina. Y entonces no sé por qué lo hablamos por algo y de ese momento yo dije, coño, qué mujer tan increíble. Era una chavala, era una carajita. Y bueno, y entonces siempre tuvimos esa relación. Me encantó. La verdad que fue una pérdida muy grande Sí, para el bueno, jazz. una persona con mucha inventiva, porque sentarse Era a muy hablar con, espiritual. sí, sentarse a hablar con María te podías ir para cualquier tema, desde yoga, cuestiones de experimentales, de comer, tú sabes, comida sana, música, arremedar a gente, echar chistes, era Ella buenísimo. era, ella era una persona muy espiritual. La verdad es que la gente se va y no tenía por qué ir. Bueno, Sí, bueno, de hecho yo con esto de María, es una de las muertes que me ha impresionado a mí mucho porque, bueno, como te dije, estuvo aquí en marzo y se murió en septiembre. Y, y la parte del cerebro estaba intacta. O sea, es como es de esas conclusiones que uno saca en la vida, que cómo se muere una persona, a veces uno dice, bueno, pues se estaba deteriorando y tal, pero una cosa es que se deteriore una parte del cuerpo, un órgano, y otra parte es que el cerebro sigue intacto, porque tú estás todavía, digamos, casi que productivo. El ser humano es productivo mientras existe el cerebro, pongámoslo así. sí, sí, sí. Entonces, y bueno, y por supuesto tienes planes, puedes tener alguna esperanza mientras el cerebro esté intacto, todavía hay una esperanza, una cosa así. Y ese fue ese caso, pues que tú tuviste que la persona se fue apagando y todavía por WhatsApp se comunicaba unos días antes de que se fue, pues. Entonces, bueno, esos son los casos que tú dices, wow, la muerte pues tiene todas esas variaciones. Una de esas quizás más difíciles es cuando el cerebro está todavía súper bien. Sí, porque además que la persona está consciente que se está yendo. Mira, ¿y qué anécdota tienes así de esa época, así digamos, fotógrafo de farándula? O sea, me imagino que tienes muchas anécdotas. Bueno, bueno, la verdad es que te digo, sí, bueno, seguramente o sea, me pasó muchas cosas, lógicamente, en más de... Yo trabajé para el bloque de armas 10 años, 10. Y en todo ese tiempo, bueno, había una cosa de la farándula que no me gustaba, te voy a decir. Las revistas de farándula no me gustaba y todavía hoy en día no me gusta. Mi directora, como buena directora de farándula, o sea, cómo son esas personas, son muy metidas en la vida de los demás y quieren que uno jorungue con la cámara en el sentido, vete a espiar al artista que a Lila Morillo la vamos a operar ahorita y vete con tu lente largo y ponte en la puerta de la clínica y cuando ella salga en silla de ruedas, sácale una foto. Y esa era la cosa que yo, te digo sinceramente, obviaba. A mí no me gustaba de meterme donde no me llamaban. Paparazzi, Entonces, pues. sí, no, esa parte no, porque yo digo, las personas, hay que respetar su intimidad, sea artista, cantante o lo que seas. Bueno, ya tú sabes cómo se maneja la farándula en el mundo Sí. y la gente le encanta eso. Pero, entonces yo tuve varios problemas con mi directora, Gloria Fuente, que por cierto también falleció hace poco, no hace mucho. Y entonces llegamos a un acuerdo. En la revista habían dos fotógrafos. Estaba yo, que yo era el fotógrafo como un poquito más fino, pues, que cuidaba más la gente, la luz. Entonces, y había otro fotógrafo que es, nah, ya retrata lo que sea. Entonces, al final llegamos a un acuerdo
con mi directora de que él hacía esas cosas y a mí que me dejara para cosas que a la gente le gustara, pues. Que yo pudiera hablar contigo, por ejemplo, mira, vamos a hacerte una foto. Y tú sabes que ese detalle que te estoy comentando ahorita, fue lo que me dio pie a que la gente me respetara mucho. Porque yo hacía lo que ellos querían. Vamos a hacer unas buenas fotos. Y la parte esa de meterse en la vida de los demás, eso me iba conmigo. Y yo gané mucho cariño. Yo tengo gente de los medios que todavía hoy en día son clientes míos, como ahí está Maite Delgado. Hoy en día ella viene a España aquí y le he hecho fotos aquí. Y yo de ella tengo una cartilla de fotos desde que era Miss. Bueno, era una muchachita de 18 años hasta el día de hoy. Ana Karina Manco, igual, yo la retraté de 18 años. Y todavía, bueno, ahorita estoy en España, pero yo la retraté hasta última hora. Y como esa tengo varias. Viviana Givelli, otra. Tengo clientes de años, por eso, porque yo respetaba su intimidad. Sí, bueno, y yo pienso que eso es importante porque las personas tienen que estar relajadas, cómodas en el momento de fotografiarse y bueno, y en ese momento pues sale la toma esa que es la mejor, pues. Pero sí. Si tú no tienes esa comodidad, que te sientas en casa, digamos así. Y una cosa que me he dado cuenta es que todos tenemos buenas y malas fotos y hay fotógrafos que no le importa que esa foto no sea la mejor, pues. Entonces, yo sí creo que los fotógrafos tienen que ser picky porque una vez que una foto sale, ese eres tú. O sea, ese artista, esa persona. Y, y hay fotos que no representan a la persona realmente. O sea, porque pues una mala foto, pues una pose, cosas así. Y hay fotos que, digamos que pues son también la imagen, que a lo mejor tampoco representan la persona privada, pero representan esa persona pública, pues que hay que buscar la marca tal, ¿no? Entonces... Por ejemplo, yo me topé varias veces con tanto actores como actrices que ellos no se sienten cómodos frente a una cámara de fotografía. En cambio, cuando están haciendo un video, están súper relajados. Yo entiendo por qué. Porque tú cuando estás haciendo un video, bueno, es algo continuo, es tú, cómo te mueves, cómo te ríes, pero la fotografía es distinto, porque tú haces un mal gesto y es una milésima de segundo y tú la captas, ese mal gesto o esa expresión que no eres tú, pero te salió en milésima de segundo. Entonces, por eso es que la fotografía es un congelar la personalidad de una persona en una imagen, o sea, no es tan fácil. Es fácil, pero tú me entiendes lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro, pero digamos que pues tú tienes una línea editorial personal, si eres una persona pública, tú sabes lo que tú quieres expresar, más o menos qué tipo de personas quieres mandar hacia afuera. Sí. Y bueno, no todo el mundo capta eso, pues, porque realmente son dos personas que están interactuando. O sea, tú eres el que está siendo el autor de la foto y la otra persona es la que tiene el concepto quizás que quiere tener. Pues entonces, Sí. ¿cómo llegar a que las dos cosas se compaginen? Y imagínate que también vas cambiando de fotógrafo y entonces a lo mejor puedes también tener demasiada diferencia de fotógrafo a fotógrafo. Eso también a veces es bueno, a veces es malo, pues. O sea, depende de cómo tú estés manejando tu carrera. Yo sí pienso que el fotógrafo pues tiene que ser un aliado, o sea, tiene que ser parte de esa compañía, cómo proyecto mi persona, ¿no? Entonces, creo que en eso lo haces muy bien, ¿no? Otro que también hice mucho trabajo con él es Franco Evita, que está aquí en España, por cierto. Giordano. Bueno, claro, yo fui de la época esa de dónde son los cantantes, que era Claro. de sonográfica. Entonces, y toda esa época, yo tengo
el dolor que a mí más me da es que la mayoría de esas fotografías las tengo en negativo o transparencia y las tuve que dejar en Venezuela. Yo traje muy poquito. Traje algunas fotos que pude digitalizar a última hora, meterlas en el disco duro, pero todo mi material bueno está allá. A veces algún día logro traer algo de eso para digitalizarlo y seguir alimentando mi solo recuerdos. Claro, claro. No, pero digamos que, bueno, hoy en día esas fotos tienen un valor muy bueno porque imagínate, todas las fotos son irrepetibles, pero la concentración de fotos que debes tener tú, esa base de datos es una base de datos muy valiosa. Tienes que tratar de que se preserve, ¿no? Parte del acervo histórico casi que del país, ¿no? Sí. Además que también tuve la suerte de retratar a Queen cuando estuve en Venezuela. Increíble. Tú sabes que eso fue algo que en parte tuve suerte yo, porque Queen fue a Venezuela para hacer 4 presentaciones, el jueves, viernes, sábado y domingo en el Poliedro. La directora me envió al Poliedro el jueves, que es el peor día. O sea, ahorita ya no es así, pero en ese entonces, el primer día de concierto casi siempre era el peor porque era donde surgían desajustes. O sea, se puede decir que el primer concierto en esa época era como para hacer ajustes de audio, de luces. Un sound check, una cosa así. Sí. Entonces, a mí me enviaron el jueves y en la fosa, o sea, la fosa es donde se meten los fotógrafos, los periodistas, más que todo los fotógrafos y camarógrafos. Estaba yo y creo que había otro fotógrafo más, porque la mayoría de la prensa iba a ir al día siguiente o el sábado, que era el fuerte. Pero esa noche, ¿sabes quién se murió, no? La noche del jueves. Esa noche murió un político, ¿no? ¿Quién murió? Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, sí. Y se suspendió todas las demás. O sea que no hubo viernes, sábado. No hubo sábado, no hubo nada. O sea, ellos se fueron. Qué Entonces, suerte. bueno, sí, bueno, es suerte porque el único, se puede decir, que le sacó foto a Queen fui yo. Hay veces que la saco, tengo un buen juego de fotos de ellos en conciertos. Y estaba así, era jueves, pero eso estaba full. ¿Y Eso es una, esas fotos se la hiciste llegar a Queen? ¿O eso se queda a no, nivel porque, de... no, eso se queda. He tenido fans de Queens que me la han pedido de los Estados Unidos. De los Estados Unidos me pidieron dos porque decían, no, es que de ese concierto de Caracas no tenemos fotos. Claro, porque casi nada sacó fotos. Entonces me la han querido comprar y todo, pero al final no llegamos a ningún acuerdo, pero sí me lo han pedido. Por eso, porque fue en Caracas y no hay foto de ese concierto. Claro, desde el punto de vista de documentación es Sí. importante, ¿no? Uh-huh. Es como la constancia de que estuvieron allí. Sí, exacto. Mira, bueno, quizás para terminar vamos a hablar del impacto de las nuevas cámaras, de los celulares, el impacto de do it yourself, cómo impacta eso en el área de la fotografía profesional, porque ahora hay muchísima gente, también las cámaras se han sofisticado bastante y mucha gente las adquiere, las Sí. usa y eso. Entonces, no sé, es más difícil quizás el hacer la diferencia entre lo que es un fotógrafo como tú y un fotógrafo que está empezando, que está haciendo sus pininos con los teléfonos, con las cámaras. Hay mucha competencia a lo mejor, ¿no? Sí, ahorita la fotografía se ha vuelto más difícil, porque te digo, eso ya hace unos años atrás. Yo recuerdo que los periodistas iban con su fotógrafo. Eso era antes.
Hoy en día no. Hoy en día las editoriales, la gente de los periódicos, las revistas, le dan un buen móvil al periodista y ellos se encargan de hacer video y fotos. Y ya el fotógrafo ahí no pinta nada. Pero que es verdad, o sea, tú agarras un buen móvil y saca una foto perfecta, porque hace un buen balance de color, buen balance de luz, y para ese tipo de trabajo está bien. Entonces, claro, pero eso es competencia muy fuerte para el fotógrafo como yo, para los fotógrafos profesionales. Otra cosa que yo siento es que hay clientes que como tienen un buen móvil y quieren hacer una foto de un producto, dicen, bueno, lo que pasa es que yo no tengo tiempo para hacerla yo, porque yo tengo un celular o una cámara y lo podía hacer yo, pero yo no tengo tiempo. Eso me molesta mucho. A mí me molesta mucho Sí. pero es verdad, hoy en día es muy difícil. La profesión del fotógrafo, yo digo que uno se sigue destacando porque no es lo mismo. Ok, si tú quieres una foto para poner en tus redes sociales, está bien, una de humor, pero eso tú necesitas una buena foto que le saque todo el provecho que tiene un producto o una persona. Tiene que ser con un fotógrafo que sepa manejar luz, sepa manejar la actitud de la persona, decir, mira, tú, ¿qué quieres? ¿Quieres tú? ¿Eres ingeniero? Bueno, trata de tener una presencia, una actitud, hacer como de que dominas lo que vas a hacer. Entonces, bueno, pero la pelea es dura, es dura. Sí, bueno, yo hace como un mes, algo así, me hice unas fotos con un fotógrafo profesional porque estoy en un grupo de teatro. Y entonces, claro, el fotógrafo viene con ese approach que quizás vendrías tú. Entonces yo pensando, bueno, aquí mi casa prácticamente es un set buenísimo porque todo es perfecto, no, la luz, había que tapar las ventanas, había que controlar la luz de otra forma, o sea, no dejarlo así como que fuera la luz que pasa cualquiera, ¿no? Y entonces decía, bueno, ¿qué diferencia de si yo hubiéramos tomado la foto? Pues yo ni siquiera le he puesto cuidado a las ventanas. Claro, le pongo cuidado, por ejemplo, si es para tomarle foto a uno de mis cuadros o algo así, que la luz esté, digamos, estable, pero para una foto mía no le pongo cuidado si las ventanas están con luz o no tienen luz o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, Lo que pasa es que ya un fotógrafo cuando domina la luz, sabe ver la luz y sabe buscar lo que desea. Se tiene mucha luz de un lado, pues taparla, se tiene poca luz, buscar una pantalla blanca para que le dé más luz. Todas sí. esas cosas, ¿tú me entiendes? Mire, ¿tú qué te dedicas? Bueno, yo he sido, digamos, de estas personas dicotómicas toda la vida, por lo menos dicotómicas. He sido ingeniero electricista, tengo un PhD en electrónica, en diseño de circuitos integrados y he trabajado en la parte técnica, pues, también, pero toda la vida, desde 1976, empecé a exponer como pintor y yo diría que a mí me gusta más decir que soy pintor, que soy, eso es, te voy a mostrar quizás algo de lo que hago A ver. a ver cómo vemos la cuestión. Bueno, aquí tienes, Wow, te gusta el color, hombre. esto es esta es Ese me encanta. mi pintura de la pandemia. Qué bueno. ¿Y has logrado exponer? Sí, he expuesto muchísimas veces. Qué bueno. De hecho, he expuesto con María Rivas, Ah, estuvimos aquí sí. en, Ella le encantaba pintar. bueno, este tipo de cuadros. Aquí hay muchísimos cuadros míos, pues. Entonces, bueno, Qué mira, bueno. este cuadro es de María. No sé Ah, si se sí. ve. Sí, 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 sí. Sí, ese es su estilo. Él era muy bueno también. Sí. Bueno, entonces, bueno, yo digamos que me he dedicado muchísimo a la pintura. Ahorita acabo de sacar un libro sobre mis pinturas también, sobre mi vida, pues, en sí. Y
Estoy participando ahorita en una exposición en Italia y estoy participando en una exposición en Nueva York que empieza ahora en junio. Vamos a ver ¿Cuánto cómo... tiempo tienes en Viena? Bueno, en Viena tengo 30 años, nada más y Oh, nada menos, sí. Pero bueno, prácticamente salí de Venezuela en el 83 porque me fui a Alemania a hacer el doctorado, tú sabes. Entonces, con una pequeña interrupción después de Alemania que fui a Venezuela, luego regresé a Europa, ¿no? De esas cosas que se dan sin que uno lo planifique tanto, ¿no? sí. ¿Y familia en Venezuela tienes? Bueno, estamos, los hermanos somos 6 hermanos en total, estamos 3 en Venezuela y 3 afuera de Venezuela y muchísimos primos, Claro, muchísima familia. porque son bastante hermanos. Sí, y bueno, la familia de papá, la familia portuguesa, eran 11 hermanos y 10 se fueron a Venezuela. De ellos, de esos 10 uno no tuvo, una de las personas no tuvo hijos, el resto tuvieron hijos. Entonces, bueno, te imaginas que hayan tenido 5 hijos por per cápita o de 3, un promedio de 4, pongámoslo así, pues son bastantes primos hermanos y los primos hermanos ya son de la edad nuestra, o sea que ya tienes primos de hijos de los primos. Sí, La familia, tú tienes una familia muy grande. sí. Y por el lado de mamá eran 7 hermanos, o sea que también produjeron, pues. O sea que, Yo la verdad que mi familia es muy pequeña. Mi familia cabe en una mano. sí. Sí, Esas son las familias europeas, ¿no? Que son más pequeñas. Y eso son las europeas nuevas, ¿no? O sea, que sí. no son tan grandes las familias. Mira, Carlos, bueno, yo a todo el mundo le pido que para cerrar dejen un mensaje, que digan un eslogan, que digan algo que le quede a la gente. Te voy a pedir que te despidas con algo, con una recomendación, con lo que tú quieras decir. No, yo lo que te lo voy a decir porque es lo que yo quiero que Venezuela, o sea que yo tengo ganas de regresar a Venezuela, aunque sea de vacaciones. Y yo lo que pido, y ojalá que pase pronto, es que Venezuela empiece a cambiar para que muchos de los venezolanos que salimos regresen. Yo sé que muchos de ellos no van a regresar, porque ya han hecho su vida, ya inclusive ya tienen hijos y todo en otros sitios, pero hay muchos que sí van a regresar. Yo lo que pido es que Venezuela vuelva a ser, no como era Venezuela antes, mejor. Claro, o sea, ese es el deseo que tenemos todos, que por lo menos tengamos la certeza de que en algún momento cuando nos hace falta ir, vayamos. Yo sigo llamando casa a la casa de mis padres, a pesar de que he vivido en muchísimas casas y todo eso, esa es la casa. Y siempre es bueno que uno pueda decir, voy a regresar a casa en el momento en que te apetezca y por el tiempo que tú quieras estar en tu casa. Así O es. sea, eso es, digamos, un deseo que tenemos todos. Ese es mi deseo y lo quiero dejar así de aquí, que yo sé que la mayoría de los venezolanos lo pensamos así. Que tenemos un país tan maravilloso que se puede decir que no lo podemos ni ir a ver por lo que está pasando. Sí. Mira, Carlos, bueno, te deseo lo mejor para el 2021. Me ha gustado mucho la conversación, ha sido muy Yo, yo, no, llana, muy humana. yo no soy muy buen hablador, pero bueno, hice lo que pude. No, me parece que ha sido fantástico porque es así, realmente yo lo sentí así, lo sentí como que muy, muy sin ningún tapujo, sin ningún filtro, como dos personas que somos, que nos encontramos en este momento, en este espacio. Y bueno, lo mejor para los hijos, los nietos y mucha salud, Igualmente, un abrazo y encantado de conocerte. igualmente.